Entonces, todos los antiguos hablaban de una tradición, las escuelas Rosacruces hablan que la tradición viene desde la época de los egipcios, habla de la tradición de Akenatón y de unas escuelas de los misterios que habían en Egipto. Los masones también llevan todos atrás a Egipto sus ritos y sus tradiciones iniciáticas. Todos los autores sobre los griegos constantemente estaban hablando y le daban un gran valor a los ritos iniciáticos. Ellos hablaban mucho de los misterios de Eleusis, los misterios iniciáticos de Samotracia. O sea, hay un linaje de lo cual, de alguna u otra manera, cuando leemos nuestros libros de teosofía, Madame Blavatsky constantemente hace alusión y los maestros a todas las tradiciones de este conocimiento ancestral que nos vino a través de este linaje, ¿no? Y entonces, un poco que buscamos un poco de información en varios libros y tratamos de hacer como un pequeño resumen, ¿no? De las escuelas y un poquitito una simplificación de qué hablaban esas escuelas. Pues bien, vamos a seguir adelante. Y esto es un pequeño resumito. Dice, objetivos de la conferencia. Existe un conocimiento, sabiduría divina que viene desde la entrada del hombre en la tierra y casi ha ido pasando de civilización en civilización, de razas a razas y de pueblo a pueblo. Y ya lo hablamos, eh, usualmente en nuestros estudios llevamos el linaje, esa sabiduría divina que ha ido a cada uno de los pueblos con un nombre diferente, pero que en todo se habla lo mismo, ya sea hermetismo, en otro pueblo le llamamos cábala, en otro, bueno, le llamamos diferentes tradiciones, ya sea a veces religiosas o, eh, o tradiciones de conocimiento, ¿no? Tienen diferentes nombres, pero todos se remontan a un pasado antiguo, cuando la raza humana, cuando las almas humanas entraron en la tierra y fuimos pasando por las diferentes linajes de muchas razas. Recuérdese que hablamos de la primera raza raíz, de la segunda, la raza lemuliana, la raza atlante, pues siempre hubo un linaje de este conocimiento que fue pasando en la humanidad, y que ya veremos que cuando llegó un momento determinado en que la humanidad cayó en los mundos más materiales, ¿no? Donde se perdió como masa este conocimiento, el conocimiento quedó reducido a un pequeño grupo que ha seguido pasando este linaje, ¿no? Y ese conocimiento, acuérdese que siempre hablamos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Segundo, este conocimiento, sabiduría divina, que en los tiempos primeros se supone era parte de la vida de todo hombre encarnado, y fíjense qué interesante, estaba en cada uno de nosotros, ¿no? De una manera consciente, lo teníamos presente. Posteriormente, solo fue transmitida a un selecto grupo de llamados iniciados, maestros a través de las antiguas de, de las escuelas de sabiduría y de los misterios. ¿Qué pasó? La humanidad fue entrando, recuérdese que hay un periodo que se llama de involución y otro periodo de evolución. La raza humana cada vez van entrando, se van, digamos que, tomando cuerpos más materiales, se van, entre comillas, digamos que materializando para tener experiencias que solo provee ese mundo material. Pero eso está a costa de qué? Tener esas experiencias está a costa del conocimiento, de esa intuición de llevar presente eh, 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 mm, esa, ese conocimiento inmanente que tenemos de que realmente somos entidades espirituales. Y durante un tiempo, sobre todo, empezó a comenzar en la cuarta raza raíz, la Atlante, y todavía nosotros, la quinta raza raíz, estamos arrastrando esa condición, que la chispa divina pierde, cae en un mundo de ilusiones, como le decimos de Maya, ¿no? Y pierde el primer veneno que le decimos, entre comillas, es el veneno que pierde la ignorancia, pierde conciencia de quién es. La chispa divina pierde conciencia de que es un alma, un ser espiritual, y se identifica con sus vehículos inferiores. Como cuáles son, se identifica con eso que le llamamos la personalidad, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior, creando toda esta ilusión que le llamamos la personalidad. Ojo que eso no es que sea malo per se, forma parte de un proceso y es necesario pasar por eso, porque a través de esos vehículos inferiores
Y esa identificación vamos teniendo las experiencias necesarias para desarrollar esos atributos divinos. Dice, este conocimiento puede resumirte en, punto 1, todo el universo, sus huestes inteligentes y las aparentemente no inteligentes, conscientes e inconscientes, y partes materiales e inorgánicas integrantes, todos son mente. Eso es un punto, y eso nos recuerda un poco los 7 leyes herméticas. La primera de las leyes herméticas, ¿cuál es? Todo es mente. La gran alma única del universo es mente. Las almas universales, individuales o focos de conciencia también somos mente. O sea, realmente, ¿qué somos nosotros? Mente. Y si queremos ampliar un poquitito más, somos conciencia pura, que viene de la divinidad expresada como conciencia pura, que se expresa en diferentes vehículos de conciencia y desarrolla eso que le llamamos la vida. Dice, segundo, la mente solo tiene existencia como un proceso, un devenir. Solo tiene existencia en una continua sucesión de instantes en constante devenir. Esto se expresa como la ley del origen condicionado del universo fenoménico, el surgimiento condicionado de la manifestación. No hay cosas de ser independientes en el universo, sino procesos en devenir que al ser percibidos son conceptualizados como cosas o cosificados por las propias unidades o mentes individuales. Esto no voy a entrar mucho en esto, pero la vida es un proceso, no somos cosas. O sea, la mente trata de cosificar el universo y todos nos sentimos como una cosa. ¿Quién verdaderamente es cada uno de nosotros? El niño que nació de bebé, el niño de los 5 años, el jovencito de los 14, el joven de los 21, el ya más adulto de los 30, el maduro de los 50 o el viejito que llega a los 80. Somos y no somos, como conciencia, somos una eternidad en un eterno devenir. Es una continuidad, un continuum. Aunque tenemos la tendencia como mente a cosificar las cosas. Las cosas no cambian. Lo que existe es el movimiento per se del universo. Tercero, yo soy él es yo, o sea, la unidad de la vida divina que incluye la vida de múltiples miriadas de seres, una gran alma única manifestada en y como miriadas de almas individuales o unidades de conciencia. O sea, solo hay una vida en el universo, la vida de la divinidad expresada en cada uno de nosotros. Pero cuando hablo de nosotros no estoy hablando solo de la raza humana. Cada pedazo de átomo, de célula, de ser cualquier, digamos que pequeño animalito del universo, todos son parte de son la divinidad expresada como tal, y todos somos igualmente importantes y todos somos igualmente divinos porque realmente hay solo una vida en el universo como tal expresada. Y usualmente decimos que la divinidad tiene dos aspectos, el aspecto trascendente y el aspecto inmanente. Inmanente porque está de alguna manera en todo y es la divinidad, es la vida en sí. Ya lo decía Pablo, en él nos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser y tiene un aspecto trascendente, como que hay algo más allá de lo que se expresa también. Pues, tercer punto. Cuarto punto. 4. El hombre universal es solo una etapa de experimentación y vivencia temporal de la gran alma única del universo. Asimismo, el hombre individual es solo una etapa de experimentación y vivencia temporal de unidades de conciencia o almas individuales. O sea, es solo un proceso temporal infinito en la vida temporal infinita de las unidades de conciencia individuales. Lo que estamos tratando de decir ahí es de que realmente somos procesos y es una etapa nada más. Como vida, la chispa divina de nosotros, ya hablamos de nuestra tradición que pasa por las etapas de vida elemental, mineral, vegetal, animal. La chispa se va proyectando en todas esas etapas para tener experiencias en toda ella. Pasamos a la vida humana, que es muy importante porque es donde se produce la autoconciencia de esa chispa como tal, pero el proceso de la vida, de la conciencia divina expresado como una chispa en cada uno de nosotros, va a seguir eternamente. Después vienen las etapas de la vida poshumana en una eternidad. 5. El origen divino del hombre y su permanencia, no a los mundos materiales, sino a los espirituales. Es un alma individual, parte de la gran alma única.
es una unidad de conciencia individual como focalización particular del gran alma única del universo. O sea que realmente el hombre, nuestro linaje, realmente es espiritual. Las chispas son espirituales, participan de la vida espiritual del Logos y de la divinidad, se entierran en los mundos temporales del universo para tener experiencia, porque necesita tener la sensación de necesidad y de oposición para poder desarrollar los atributos divinos, que en los mundos espirituales no se desarrollan porque no hay oposición. Bien. Sexto, la caída, entre comillas, del hombre, o sea, proceso mediante el cual el hombre, o sea, el alma, unidad de conciencia, mente y pensamiento, porque eso es lo que somos, espiritual, toma cuerpo y forma humana. Pierde su conciencia de ser divino, sometiéndose a un proceso de limitación mediante el cual desarrolla y despliega todo su potencial divino. Aún no desarrollamos, y hablando de eso, el alma toma una forma para desarrollar a través de la limitación las potencialidades. O sea, somos divinos en potencia, todos nosotros somos divinos en potencia, somos dioses en potencia, pero no lo hemos desarrollado. Estamos en ese es el proceso, estamos desarrollando la divinidad, el Dios que hay en nosotros en potencia, convirtiéndolo en una actualización. 7. Mediante el duro trabajo y la experimentación a través del conocimiento y sus buenas acciones, el hombre volverá a reintegrarse conscientemente al plan divino. O sea, despertará la realización de su propia naturaleza espiritual como unidad espiritual de conciencia. Juan, Barbie, que le abras la puerta. O sea, mediante el duro trabajo y la experimentación a través del conocimiento y sus buenas acciones, el hombre volverá a reintegrarse conscientemente al plan divino. O sea, despertará la realización de su propia naturaleza espiritual, comunidad individual de conciencia, parte de un proceso universal en el cual tiene su vida, su movimiento o existencia. Cuando ya terminemos el proceso de la vida humana, ya despertaremos todo, con todos los poderes divinos desarrollados, volveremos otra vez a la fuente de donde vinimos, pero ya con todo actualizado. Dice, la capacidad de las escuelas de los misterios de comunicarse con los mundos invisibles es la base de su poder. O sea, la sabiduría antigua nos dice que solo hay una religión y que el germen de esta religión fue plantado en las almas de las cosas en el comienzo del mundo. Este germen llegó a ser un poderoso árbol con sus raíces en el cielo y sus ramas en la tierra, como el bayán de la India. Del mismo modo en que todas las ramas penden de un mismo tronco, todos los credos y religiones dependen de una misma fuente, de una misma luz, por todo lo que han sido, son y serán por siempre jamás. Algunas ramas son largas y fuertes, otras cortas y débiles, pero a través de todas ellas corre la misma vida. Esa vida es la luz y esa luz es la vida del ser humano. En tiempos pasados, los dioses se acercaban a los hombres y mientras los maestros, llamámosles ángeles, dioses, Elohim o Pitris, de las esferas invisibles de la naturaleza, trabajaban con la humanidad todavía infantil en este planeta, los dioses encogían entre los hijos de los hombres a quienes fuesen los más sabios y veraces. Y con estos trabajaron preparándolos para que pudieran continuar la labor de los dioses, cuando las jerarquías espirituales se hubiesen retirado a los mundos invisibles. Con estos hijos del hombre, especialmente instruidos e iluminados, dejaron los dioses la llave de su gran sabiduría, que era el conocimiento del bien y del mal. Dispusieron que esos hombres, así instruidos, fueron sacerdotes y mediadores entre ellos, los dioses y la humanidad, que hasta entonces no había abierto los ojos que le permitiesen atisbar el rostro de la verdad y el poder vivir. Ya hemos visto que hablamos en nuestras tradiciones que nos acompañan nuestro trabajo en nuestro proceso en el gran teatro que es la vida en un planeta, determinadas entidades que a veces le llamamos angelicales, ya sea dioses, Elohim, según la tradición, todos los dioses, todos los pueblos antiguos decían en sus escritos y en sus tradiciones que durante un tiempo la raza humana fue creada por los dioses.
que realmente durante un tiempo los dioses inclusive caminaron junto a los hombres. Los antiguos egipcios decían que ellos estaban, para llegar a la época de los faraones, primero habían pasado por la época de los dioses, de los semidioses, de los titanes, y después habían llegado los famosos faraones, y que realmente esos dioses y semidioses habían reinado durante decenas de miles de años. Si había un linaje, había un recuerdo. Cuando leemos también a Platón, cuando leemos los libros de todos los griegos, nos hablaban de que unos dioses, las razas de dioses que habían creado y que dirigían a la humanidad hasta que de alguna manera vamos a decir que yendo, se fueron desapegando de nosotros. Y lo que pasó más bien es que cuando la humanidad ya empezó a ser un poquitito más jovencita, es más o menos, el ejemplo mejor es como un papá cuando cría al hijo, ¿no? Cuando el niño es muy pequeño, cuando tiene 2, 3 años, 5 años, el papá está muy presente, la familia metiéndose en todos los asuntos del hijo, porque el niño todavía no está preparado para discernir y para decidir, no tiene esa capacidad. Pero en cuanto el niño ya pasa ya de los 15, 16, el padre cada vez se va alejando para que el niño empiece a tomar más partido en su vida, porque recuérdate que cada uno de nosotros, cada uno de los ángeles, porque nosotros de alguna u otra manera somos ángeles, en proceso de descubrir quiénes somos, ¿no? Como tal, cada uno de los ángeles tiene que hacer su trabajo por su camino propio. Y lo mismo que un padre con el hijo. Se va alejando cada vez un poquitito más para que el hijo tome más, dándole más posibilidad de elegir, más capacidad de poder dirigir su vida a ese niño. Y ya después que pasa 21 o 22 años, el niño se casa, forma una familia y prácticamente, aparentemente, se va lejos de lo que son sus padres. Y digo aparentemente porque siempre está el ojo visor del padre mirando al hijo. Pues más o menos eso mismo pasa con estas entidades, estos ángeles que son los encargados de desarrollar y de sembrar de las razas humanas los diferentes planetas en que está ocurriendo este proceso. Amparados en la divina prerrogativa, estos iluminados fundaron lo que conocemos antiguamente como los misterios antiguos. O sea, cuando ellos se fueron yendo, dejaron este conocimiento a la raza humana, empezó un poco a despertar a los mundos más materiales, tomando autoconciencia, pero no fuimos velando desde el punto de vista espiritual, fuimos perdiendo esa intuición que teníamos al principio. Pues entonces ellos fueron, digamos que dejando este conocimiento en un grupo, en un linaje, que fueron los famosos misterios antiguos, que todos los autores, sobre todo los griegos que leemos, son los que más importancia le daban. Estos fueran escuelas de verdades religiosas en que la religión se usaba en el sentido que implica la sabiduría divina. Podían entrar en estas universidades espirituales los hombres más valiosos y capaces. Al principio, estas escuelas fueron reconocidas públicamente. Se construyeron grandes templos para alojar a los sacerdotes y para efectuar los procesos y rituales de iniciación. Hoy en día los podemos encontrar, sobre todo los que más usualmente nos impresionan son los que encontramos en Egipto y encontramos también en la India, de los más antiguos. También encontramos algunos también en los griegos, pero ya creo que están un poquito más destruidos. Los que quedaron, quizás los más colosales para nosotros, son los de Egipto. Se registraron los arcanos místicos en escultura, tablas de arcilla y en rollos de papiro. Generación tras generación se iluminó con la sabiduría encerrada en estos documentos conservados en los repositorios sagrados. Paulatinamente fue produciéndose una separación en las escuelas de los misterios. Recuérdese que cada vez íbamos entrando más en mundos más materiales y nosotros como civilización se nos iba velando un poquitito más esta intuición que teníamos de sentirnos hijos de Dios, de seres espirituales, y nos íbamos involucrando más en las ilusiones de los mundos inferiores más materiales. Recuérdese que esto no es nada malo per se, está hecho para que sea de esta manera. Como tal, dice, el fervor y propósito de los sacerdotes de propagar sus doctrinas, en muchos casos, excedió aparentemente su inteligencia. De resultas de esto, se permitió a muchos aspirantes entrar en los templos antes de que realmente estuviesen preparados para la sabiduría que deberían de recibir.
El resultado fue que estos espíritus poco preparados fueron ganando gradualmente más autoridad, pero se manifestaron al fin incapaces de mantener la institución, siendo ineptos para establecer relación con los poderes espirituales que se hallan detrás de toda empresa de orden material. Y de este modo, las escuelas de los misterios fueron desapareciendo. La jerarquía espiritual, servida a través de todas las generaciones por un número limitado de seguidores veraces y fieles, se desvaneció en la faz de la tierra, mientras las colosales organizaciones de orden material, habiendo perdido el contacto con sus fuentes divinas, comenzaron a perder el rumbo y se fueron enredando cada vez más en ritos y símbolos de los cuales ya no podían interpretar. Y eso sucedió prácticamente en todas las tradiciones antiguas. Los ritos sagrados desaparecieron, se fueron mezclando, nacieron religiones dogmáticas, esotéricas, y no es que sean malas per se, sino que habían perdido un poquitito la semilla de donde venía realmente la sabiduría, y más bien fueron, pasaron a ser religiones muy dogmáticas y extremadamente ritualistas, porque habían perdido de verdad el conocimiento. Y eso sucedió prácticamente ya en el siglo aproximadamente cuarto o cinco de nuestra era. Prácticamente todas las escuelas, por ejemplo, en este caso en Occidente, todas las escuelas, los misterios de Eleusis, los misterios de Isis y Osiris, todos los misterios feos prácticamente fueron desapareciendo. Los misterios de Samotracia, los misterios de Mitra, todos desaparecieron y solamente quedaron las instituciones de las religiones más bien dogmáticas como tal, que lógicamente algo tenían de este conocimiento, pero funcionaban más bien como un mecanismo de control hacia hacia la masa que no tenía este conocimiento, ¿no? Dice, fueron los reyes serpientes, los adeptos iniciados, quienes fundaron las escuelas de los misterios, los cuales más tarde aparecieron como los misterios egipcios y brahmánicos y bajo otras formas de ocultismo antiguo. Su símbolo era la serpiente, símbolo de la perfección, la sabiduría divina, así también como de la regeneración psíquica y la inmortalidad. Usualmente estamos acostumbrados en nuestra tradición cristiana en que la serpiente significa solamente las pasiones, los poderes más malos, más negros que existen dentro del universo. Pero cuando estudiamos el conocimiento de los antiguos, ya vemos que en realidad la serpiente tenía una significación dual. Desde el punto de vista espiritual, hablábamos de serpientes y de dragones de fuego, que representaban las huestes más espirituales del universo. Y desde el punto de vista de los poderes, digamos, más materiales, más pasionales, se hablaba también de una serpiente, pero una serpiente que roía al hombre de las pasiones, ¿no? Y que lo ataban al mundo de la ignorancia y de los mundos materiales. Pero ya sabemos que para la mayoría de los antiguos, cuando lo estudiamos en sus símbolos más profundos, la serpiente no significaba eso que usualmente nosotros lo vemos. De hecho, inclusive en la Biblia la serpiente nunca le dice mentira a Adán y a Eva. Le dice, coman del árbol del bien y del mal para que despierten. O sea, la serpiente nunca les mintió como tal. Entonces dice la serpiente porque enseñaba a los hombres a usar la energía creadora que corre por la naturaleza y por sus propios cuerpos, en forma de la línea serpenteante o de la fuerza sinuosa, esa que vemos en el caduceo, ¿no? Usualmente hablamos a veces de la fuerza kundalínica, demás y demás, son procesos de vibración energético que ocurren en este caso, en el cuerpo humano. Eran, sí, el logo de la serpiente, es una serpiente, el ouroboros que le llaman. Sí, nos estaba diciendo Barbie que el logo de la Sociedad Teosófica tiene una serpiente también que se está mordiendo la cola, que es más o menos lo que representa la divinidad, el círculo, y como que no tiene ni principio ni fin, es un continuo. Dice, eran los verdaderos hijos de la luz y de ellos descendió una larga lista de adeptos iniciados debidamente instruidos en la ley. Estos mantuvieron encendida la luz de las verdades divinas a través de muchas generaciones de ignorantes y de descreídos. El mundo de la Atlántida se vino abajo en cuanto se apartó de la ley. Ya vemos que la Atlántida siempre se menciona mucho. ¿Por qué? Porque la Atlántica representa el pináculo
del mundo material que estamos viviendo nosotros como, en este cuarto globo, en esta cuarta ronda. De todas las razas, las diferentes razas raíces que ha habido o que va a haber en este globo en la Tierra, fue la más material. Y ojo, recuérdese que esos atlantes fuimos nosotros mismos, viviendo esa etapa como tal. Dice, el mundo de la Atlántida se vino abajo en cuanto se apartó de la ley, y no porque fuéramos malos como Atlante, sino porque estábamos viviendo un mundo muy material y cada vez nos estamos velando más de nuestra naturaleza divina. Olvidó que la naturaleza es la regidora de todas las cosas y por querer vivir antinaturalmente fue destruido. Antes de su desintegración, como quiera que sea, la sabiduría antigua pasó al nuevo mundo de los arios, donde desde el comienzo del encumbrado Himalaya, sus adeptos iniciados comenzaron el proceso de la formación de un nuevo pueblo destinado a ser el tabernáculo viviente de los dioses. Ya sabemos que después de la raza Atlántida, bueno, vino la de nosotros, que es la que estamos viviendo hoy, y que hubo una transición de este conocimiento a través de determinados grupos iniciáticos eh, a, a nuestra tradición. Las escuelas la capacidad de las escuelas de los misterios de comunicarse con los mundos invisibles es la base de su poder, pues todas las jerarquías creadoras residen en los mundos invisibles y y es a estos mundos donde deben de recurrir los discípulos para consultarlas. La explicación está en que el género humano es el único dentro de nuestra organización que se haya equipado con un cuerpo físico y un cuerpo también mental. Los dioses propiamente dichos jamás han descendido a la sustancia física, de modo que al no tener un cuerpo compuesto de elementos químicos densos, no pueden manifestarse aquí. Para comunicarse con ellos, los seres humanos tienen pues que aprender a funcionar conscientemente en sus propios cuerpos invisibles. Cuando el ser humano alcanza a hacer esto, puede comunicarse con los seres espirituales que residen en sus sustancias similares de carácter ultrafísico. Es así que, mientras la religión trata únicamente de fantasía, teorías y creencias, los iniciados en la antigua sabiduría se dirigen derechamente a la fuente principal de la sabiduría y, conociendo la voluntad de los dioses, hacen de esta voluntad la ley de sus vidas. El iniciado ni adivina, duda, ni habla solas, trabaja con hechos, pues se siente uno con las verdades de la naturaleza. Estos grandes iniciados, con sus mentes divinamente inspiradas, forman los poderosos pinales de la casa de Dios, son los soportes del templo del progreso humano. Entonces, ideas generales de estos cultos solares y de las escuelas de misterio. Ya vamos a hablar propiamente de cuáles, haciendo un resumen de casi todas estas escuelas, más o menos qué era lo que nos decían desde el punto de vista del simbolismo que nos trataban de dar como tal. Primero, la divinidad, el sol, símbolo del alma del mundo y de la humana, se representaba como un hombre joven, hermoso, de largos cabellos, como símbolo de los rayos del sol. Después cuando vamos a ir hablando por cada una, vamos a ver cómo esto era un punto constante, ¿no? La divinidad siempre estaba muy representada en el sol. Los antiguos no creían que el sol fuera un dios, sabían que era el cuerpo físico de una divinidad y que representaba tanto había un sol que le llamaban ellos un sol central, un sol espiritual, igual que había un sol físico. Pues lo mismo, el sol espiritual era el cuerpo espiritual de la divinidad, el logos en este caso del sistema solar, así como nosotros, cada uno de nosotros, nuestro cuerpo físico es el cuerpo físico, pero en realidad tenemos un vehículo espiritual que es el verdadero hombre. Pues más o menos lo mismo que ellos representaban. Segundo, la divinidad, el sol, símbolo del alma del mundo humano y de los poderes espirituales, cae en los mundos materiales, sufre, es asesinada por rufianes, malvados que personifican el principio de la maldad en el universo, o sea, los símbolos de los poderes materiales, o sea, esa divinidad que muchas veces se representaba como un hombre hermoso, como un sol, era de alguna u otra manera atrapada, caía en los mundos materiales, era asesinada, crucificada,
en los mundos materiales, o sea, caía en los mundos. La divinidad se tiene que hacer hombre, se tiene que hacer universo para expresarse, porque ya sabemos que todo el universo manifestado es la divinidad per se. Bien, entonces la unidad tiene que autolimitarse para expresarse como naturaleza, como universo, para en ese proceso permitir el proceso de evolución de las entidades que viven en ella como tal. Pero en el proceso, lo que dice, sufre, es asesinada por los poderes materiales del universo. Tercero, por medio de ceremonias que personificaban la purificación, la regeneración, el Dios, o sea, el sol y el alma humana, siempre veremos que el sol representa tanto la divinidad, pero en esta clave también representa el alma humana. Volvía a la vida y se convertía en el salvador de su pueblo, símbolo de los poderes espirituales y divinos. Todos los dioses antiguos, después que caían en la materia, que eran crucificados, que pasaban por martirios, que esto y que lo otro, morían, estaban 3 días en el inframundo, iban a ver a los muertos del inframundo, liberaban a los muertos y resucitaban con todos los poderes ahora activos y se habían otra vez vuelto a convertir en Dios, en un Dios viviente. 4. Los procesos secretos que permitan su resurrección simbolizaban los procesos que permiten al hombre superar su naturaleza inferior, dominar sus apetitos y manifestar su naturaleza divina. O sea, despertaban los poderes espirituales que, rodeadas por el círculo de lujuria y desesperación, dormían al alma, recuperando el estado divino que habían perdido. El objetivo de estas religiones mistéricas era, primero, enseñar la doctrina de un único, Dios único. 2, enseñar la resurrección del hombre a la vida eterna, porque intrínsecamente somos vida eterna. 3, enseñar la dignidad y divinidad del alma humana, porque somos un pedacito de la divinidad, así como todo lo que existe en el universo. Y 4, conducir a los hombres a ver la imagen o sombra de la divinidad en la belleza y la magnificencia y el esplendor del universo, porque el universo, aunque parezca imperfecto y a veces terrible en su proceso de manifestación, es un aparato, digamos, perfecto para producir el desarrollo de las entidades que hay en ella. E intrínsecamente hay un descubrimiento, una ansia de descubrimiento y de manifestación que se expresa en todas las chispas que están viviendo esa experiencia. Todas las escuelas mistéricas eran ramas de un mismo árbol filosófico, con sus raíces en el cielo y sus ramas en la tierra. A través de ellas se difundía la filosofía única y sus iniciados resplandecientes de comprensión intelectual, espiritual, eran el fruto de ese árbol divino, el universo, que daba fe en el mundo material de la fuente recóndita de la luz de la verdad. O sea que todas las escuelas pertenecían, eran hijas de un mismo árbol filosófico, así como a veces decimos que el árbol de la vida, que hablan todas las tradiciones, la tradición escandinava, la tradición hindú, la tradición china, la tradición cabalística, habla que hay un árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, ¿no? Todas las tradiciones hablan lo mismo, que es el tronco del universo, donde están insertados todo el universo y todas las huestes que viven en él. Pues bien, vamos a hablar aquí un poquitito de los cultos. ¿Cuáles son los cultos solares? Esta conferencia probablemente, me imagino, es bastante larga, puede dar para 2 clases. Así que cuando más o menos a eso, a las 8:30, no sé, las 9 o las que sea. 9:00 y pico. Ya me dicen porque, ¿eh? A las 9:30, o sea, porque esta es más larga. Como sea, lo que sea. Cultos mistéricos principales. Bueno, todos estos eran cultos solares, es decir, uno está atrás, que es el sol que representaba, fíjate, varios códigos. El alma humana podía ser Perséfone, puede ser Osiris, Baco, Mitra, Tamuz, Adonis, Atis y Cristo. Todos estos códigos, ya sea el sol, Perséfone, Osiris, Baco, Mitra, Tamuz, Odí, Adonis, Ati y Cristo, en este caso Jesús es Cristo, representan lo mismo, el alma humana, la vida de la divinidad expresada como una entidad cae en los cuerpos manifestados, como un hombre sufre, pasa por todas las peripecias, por todos los mundos de la necesidad, al final muere, resucita, vence a la muerte y resucita como ahora el hombre, el Dios hombre, ahora se convierte en hombre Dios. ¿Cuáles son esas escuelas? Las más importantes, los misterios de Isis y Osiris, los misterios órficos,
los misterios dionisíacos, los misterios de Mitra, los misterios de Seriapi, los misterios de Eleusis, los misterios de Tammuz babilónico, los misterios de Adonis, los misterios cabíricos de Samotracia, los misterios de Atri, los misterios druídicos de Britania y los misterios cristianos o de Jesús. Pues bien, aquí les puse primero un fragmento de las escuelas, o sea, del Envite nos habla de los misterios de Isis, ¿no? Y un fragmento porque nos da más o menos una idea vean qué interesante, dice, en los misterios menores, al iniciado se le enseñara lo que hay al otro lado de la muerte y la ceremonia de la iniciación era un mapa simbólico de aquel mundo intermedio, a veces llamado el plano astral. Posiblemente Apuleyo se refirió a este grado cuando describió los misterios de Isis según se celebraban en Grecia durante el siglo II de nuestra era, a pesar de que cuando los escribió habían caído en considerable decadencia. Después de referirse a varias purificaciones por las que pasó, relata algo de lo que sucedió en su propia iniciación. Este relato de Apuleyo es importante porque prácticamente nadie habló. Ellos tenían, las iniciaciones todas tenían voto de silencio y prácticamente no hay ningún escrito relatado de las tradiciones iniciáticas que pasaban. Todos los autores griegos hablaban que era maravilloso, que después que salían de las iniciaciones eran un hombre nuevo y que ya no más nunca le tenían miedo a la muerte, pero nadie nunca quiso relatar nada. Solamente Apuleyo en uno de sus escritos dejó un pedacito muy chiquitico que es lo que vamos a leer y por eso lo quiero poner porque es interesante. Dice, y así dice Apuleyo, y así se aproximaba el día en que debía hacerse el sacrificio de la dedicación, y cuando el sol declinaba y la tarde principiaba a teñir de oro las playas, he aquí que arribaron a todas las costas multitud de sacerdotes, quienes, de acuerdo con sus antiguas costumbres, me ofrecieron muchos regalos y presentes. Y entonces se les ordenó partir a todos los laicos y a los profanos, y cuando los sacerdotes hubieron puesto sobre mi espalda una cladime nueva de blanco lino, uno de ellos me tomó de la mano y me llevó hasta el lugar más sagrado y más secreto del templo. Tal vez tú anhelarías, estudioso lector, saber lo que se hizo y se dijo allí. En verdad, yo te lo diría si me fuese permitido, y tú lo sabrías si fuera conveniente para ti oírlo, pero tus oídos y mi lengua sufrirán el mismo dolor por nuestra osada curiosidad. Recuérdense que había voto de silencio y se hablaba de que inclusive la pena era de muerte. Sin embargo, no atormentaré más a tu mente si por ventura es algo religiosa y dada a sentir devoción. Así pues, escucha y cree lo que te digo. Entenderás que me acerqué al infierno y hasta llegué a las puertas de Proserpina y que después de ello me había arrebatado por las fuerzas superiores a través de todos los elementos hasta regresar a mi propio sitio. Pero como a la medianoche vi al sol brillando con todo su esplendor y del mismo modo vi a los dioses celestiales y a los dioses infernales, ante quienes me presenté y me arrodillado los adoré. Lo que te he dicho, debes callarlo, aunque lo hayas oído, sin embargo, es necesario que lo ocultes y no podrás divulgarlo sin ofensa para la comprensión del profano. Cuando la mañana llegó y finalizaron las solemnidades, salí santificado con 12 estolas y con un hábito religioso, con los que no me era prohibido hablar, considerando que muchas personas que me vieron en esos momentos. Después me ordenaron subir a un púlpito de madera que se alzaba a la mitad del templo ante la figura y representación de la diosa. Mis vestiduras eran de lino finísimo, cubiertas de bordados con flores. Llevaba una preciosa capa pluvial sobre mis hombros, tan larga que arrastraba por el suelo, sobre la cual había varias figuras de bestias bordadas de diversos colores, dragones hindúes, grifos hiperbóreos, a quienes, en forma de pájaros, la otra parte del mundo engendra, los sacerdotes comúnmente llamaban la estola del Olimpo a este hábito.
En mi mano derecha llevaba una antorcha encendida. Una guirnalda de flores estaba sobre mi cabeza, con las hojas de palma blanca que figuraban una especie de rayos, con lo que yo aparecía adornado con resplandores de sol, como si hubiera sido una imagen. Entonces las cortinas se descorrieron y todo el mundo me circundaba dentro del templo para contemplarlo. Después empezaron a solemnizar la fiesta, la Navidad de mi sagrada orden, y me ofrecieron suntuosos banquetes y carnes deliciosas. Al tercer día también fue celebrado con análogas ceremonias, con una cena religiosa y con toda la asistencia de los adeptos de la orden. Las crónicas dicen también que durante la ceremonia dices, hijo, yo soy la naturaleza, progenitora de todas las cosas, la soberana de todos los elementos, la esencial progenie del tiempo. Pues bien, este es un pedacito. Él realmente lo que estaba hablando era la iniciación de los misterios de Lucy. O sea, les había hablado que había varios tipos de misterios, ¿no? Los que habla Puleyo eran los misterios de Lucy, fueron de los únicos, de los últimos misterios en desaparecer y era uno de los más importantes. Platón también nos habla mucho en sus escritos de los misterios de Lucy. Y se cuenta la tradición que realmente a Sócrates no lo mataron, si no lo mataron, no lo mataron. O sea, lo que se dice en la tradición es que a él lo condenaron porque le cambiaba la mente a los jóvenes de Atenas, ¿no? Pero en realidad lo que nos cuenta la tradición es que Sócrates empezó a decir cosas que estaba prohibido porque eran de las escuelas iniciáticas de los misterios. Sócrates las decía porque él realmente nunca fue iniciado en los misterios. Él tenía contacto directo con su daimon, o sea, su ángel solar, con su ángel, y recibía el conocimiento directo, pero como estaba prohibido decirlo, al final se le invitó a que se fuera o que realmente tomara la cicuta. Y al final eso fue lo que él decidió hacer. Bien. Pero él no estaba obligado a poder decir eso porque no pertenecía a la escuela. Claro, pero de todas maneras la sociedad no se lo permitió. O sea, a pesar de que él no tenía o sea, ese voto de silencio, estaba diciendo lo que no se podía decir en aquellos momentos. Y la sociedad lo No tenía voto de silencio y las cosas que él sabía no se las dijo la escuela de misterio, él las encontró por sí mismo, ¿no? Claro, su daimon, su ángel solar, pero a los efectos era lo mismo. O sea, la sociedad lo condenó porque estaba diciendo cosas que no se podía decir. Bien. No sé hasta aquí algún hermano tiene alguna preguntita o alguna cosita para empezar ya. Sí, por favor, Dayana. No, simplemente pedirte que cierres los micrófonos porque hay mucha conversación alta. Ok. Si alguna preguntita de algún hermano o algo. Eddie, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres hacer algún comentario? Pues bien, entonces comenzamos. Vamos al primero de estas escuelas. Dice, los misterios de Osiris. Estos son uno de los más antiguos. Ojo, estos misterios todos, cuando se estudian, se pierden en la antigüedad. Solamente se habla de miles de años, 1000 y pico. La mayoría, por ejemplo, de los misterios de Luz se hablan de 1000 y pico, 1700 antes de Jesucristo. Los de Osiris y todo esto son mucho más antiguos, pero todas las tradiciones plantean que se pierden en la noche de la oscuridad. No se sabe muy bien cuándo empezaron como tal. Bien, vamos a los misterios de Osiris. ¿Qué relataba ese? Dice, sinopsis, porque todos tenían, era como una obra de teatro. Recuérdese que se representaba una obra, pero había una codificación, que esa es la que voy a tratar de poner en algunos de ellos. Sinopsis. El asesinato de Osiris, un rey de Egipto primitivo, por su hermano Set, el tifón griego, que usurpa su trono, mientras que la esposa Isis recupera su cuerpo y concibió póstumamente de él. Horus, que es el hijo, era un niño vulnerable protegido por su madre, pero al crecer se convierte en rival de Set, vengando la muerte de su padre. Horus restablece el orden de Egipto y completa el proceso de resurrección de su padre Osiris. El mito toma su forma alrededor del siglo 25 antes de Jesucristo, o sea, hasta más o menos 250, 2500 antes de Jesucristo.
se pueden encontrar en los textos de las pirámides. Posteriormente, en el 2005, entre el 2050 y el 1600 antes de Jesucristo, en textos de los sarcófagos y finalmente en el libro de los muertos egipcios. Más o menos un poquitito le fui relatando los tres, digamos, los tres movimientos de texto que se han encontrado en Egipto. Los más viejos son los textos de las pirámides, como tal. Después vinieron los textos de los sarcófagos y finalmente el libro de los muertos egipcios, que es una compilación donde se han encontrado todos los papiros y todo eso que se le ponían al muerto. Dice, mito. Osiris, rey de Egipto, viaja lejos. Su hermano Tifón conspira para matar a Osiris, prepara un sarcófago o caja del tamaño exacto de Osiris y la lleva a una fiesta en la que los dioses daban su festín. Set promete entregar el arcón al que mejor encaja en él. Todos lo probaron hasta que llegó Osiris, que en cuanto estuvo adentro, Set y sus cómplices, 72 dioses, y fíjense en este número 72, ¿no? Está muy relacionado con astrología, porque en realidad todo esto son, digamos, que el gran símbolo es el sol, que es la divinidad, en este caso como el centro de expresión, y el hombre, el alma humana, como el sol también. Bien, y por eso están relacionados todos con 12 signos del zodiaco, con 12 representantes, con 12 discípulos, con 12 trabajos, porque todo está relacionado con los diferentes aspectos de la vida humana, de la divinidad hecha hombre, a pasar por 12 etapas, ¿no? Como tal, bien. Entonces dice, en cuanto estuvo adentro, Set y sus cómplices, los 72 dioses, clavaron la tapa y sellaron la abertura con plomo fundido. Arrojaron el arcón al Nilo, el cual fue flotando hasta el mar. Isis encuentra el arcón flotando en la costa de Biblos, enganchado en las ramas de un árbol. Recupera el cuerpo de su esposo. Set vuelve a robarlo, lo cortó en 14 pedazos que dispersó por toda la tierra. Isis, desesperada, reúne los restos de Osiris, pero solo encuentra 13 pedazos. Reprodujo el último, el falo, en oro, porque el original fue devorado por un pez en el Nilo. Isis concibe a Horus, este crece y mata a su tío malvado, retorna al reino. O sea, Horus ahí se considera como el hijo de Osiris, ¿no? Significado ahora vamos a los significados. Osiris es el símbolo del sol, el alma humana divina una, la luz intelectual y la fuente de vida. Es traicionado y asesinado, encerrado en un arcón. ¿Qué cosa es el arcón? El cuerpo físico que limita al alma. Echado al agua del Nilo. ¿Qué cosa es el agua del Nilo? El agua de vida que fluye de la divinidad desde los planos superiores espirituales hasta los materiales y viceversa. Ahí vemos, ya vemos códigos, ¿no? El arcón es el cuerpo físico, Osiris es el alma divina humana, encerrado, por eso es encerrado en un cuerpo, en un arcón. Segundo, es rescatado por su esposa Isis. ¿Quién significa Isis? Es el símbolo del conocimiento, la sabiduría y la naturaleza universal y madre de todo lo producido, que solo revela sus secretos a los iniciados o escogidos. ¿Por quién es que le da de comer a Adán del árbol del bien y del mal? Eva. La mujer siempre para los antiguos representaba la sabiduría, Sofía, como tal. Después la sociedad se volvió un poquitito machista en nuestros últimos siglos y tratamos de ponerle un pie encima a todos los principios femeninos, pero los antiguos no. Para los antiguos, Sofía, la parte femenina de la divinidad, representaba la sabiduría que daba de comer, y en nuestros códigos el alma que daba de comer al hombre macho material, ¿no? Bien, o sea, dice, la búsqueda del alma por su regeneración espiritual y escape de la vida material. Allí tenemos ahora, fíjate, el código de quién significa Isis, la sabiduría. Tercero, los pedazos de Osiris simbolizan la fragmentación o pedazos del alma divina una o el Adán Kadmon, que deben de ser reunidos durante el proceso. Recuérdese, como hablamos de la cábala del alma una del universo, la divinidad se fragmenta, se rompe y se mete en como chispas divinas en un universo manifestado. Pues de así, de alguna manera, el alma humana una se fragmenta cuando se proyecta en los mundos y pierde su conocimiento
de ella misma. Tenemos que otra vez rectificar y tenemos que unificarnos, hacernos uno primero con el ángel que nosotros somos y después uno con la divinidad. Somos diferentes procesos. Acuérdate que la chispa en nosotros, el Dios en nosotros, el ángel en nosotros, se va proyectando a diferentes vehículos, diferentes cuerpos, y en cada uno de alguna manera se va velando la luz, se va produciendo lo que llamaríamos un tipo de identificación. Cuarto, el falo de oro simboliza los poderes mágicos regeneradores de las fuerzas contenidas en el hombre, particularmente el Kundalini, que tomaron parte activa en su proceso de reintegración o despertamiento de conciencia. O sea, recuérdese que hay una vida, ¿no? Fíjate, los poderes mágicos, los regeneradores, o sea, la vida constantemente, la divinidad se está regenerando. La sexualidad no es mala per se, representa los poderes regeneradores de todo el universo, en este caso, en los mundos materiales, se produce a través de la unión que le llamamos sexual, pero solamente estamos hablando de un arquetipo, la regeneración de todo el universo. Y ese es el código del falo de oro, lo que significa. Quinto, Horus, que ahora fíjate es el hijo concebido de Osiris y de Isis, ¿no? Oro simboliza el hombre nuevo. Osiris representaba el hombre viejo, ¿no? Ahora es el hombre nuevo, el hijo dice, el iniciado reintegrado que lucha contra las fuerzas del mal. ¿Quiénes son las fuerzas del mal? Su propia ignorancia. Y que venciendo a esta, despierta su propia naturaleza espiritual y hereda el reino del mundo divino de su padre Osiris, el alma. Recuérdase que el alma, Osiris, cayó presa en los mundos al meterse en ese cajón, ese féretro, que es el cuerpo físico, se pierde conciencia de quién es, cae muerta, presa en el mundo, pero ahora vuelve a renacer a través de la unión de la sabiduría con su madre. Bien, entonces, y venciendo a esta, despierta su propia naturaleza espiritual y hereda el reino mundo divino de su padre Osiris, no sé, el alma. Sexto, Set, que es el hermano que mata, que hace papel de mano en este juego, simboliza las fuerzas que llamamos el mal, entre comillas, como los procesos que llevan al alma humana a la caída y forman parte del plan divino, y sirve de contrarios adversarios del alma humana en su proceso de crecimiento y despertamiento de la conciencia. Ya hablamos que realmente el mal per se no existe. Son los diferentes procesos de identificaciones que se producen y determinadas huestes, que eso es su trabajo en el universo, es crear los mundos materiales para servir de oposición. Aquí más o menos hay algunas foticos, los dioses Osiris, Anubis y Horus representados en la tumba de Orekbek. Y aquí ven, miren, este no se ve mucho, ¿no? Y sin los poderes pasivos en forma de paloma sobre el faro de Osiris. Aquí está Osiris, no sé, yo no lo puedo ver mucho, pero más o menos acostado. Hay un falo aquí y aquí se ve la paloma, ¿no? Bien, sí, todo era precioso, la simbología. Había un gran conocimiento. Bien, ahora vamos al rito. En Abidos se celebraban los misterios de Osiris, una de las más importantes festividades dentro del Imperio Medio. Consistían en rememorar la muerte, entierro y resurrección de Osiris, con la consiguiente promesa de vida eterna para los asistentes y sus difuntos. Contaba de 5 partes. Primero, la procesión encabezada por Upuay, que culminaba en un combate contra los enemigos de Osiris, como el simbolismo de la expulsión de las fuerzas del caos. Recuérdese que todas estas tradiciones tenían unos ritos iniciáticos. Los hermanos que han pasado por la masonería, que pertenecen a la Orden Rosacruz, pertenecen a todo este tipo de órdenes iniciáticas que también tienen su rito, más o menos entienden de lo que estoy hablando porque han pasado por esa experiencia, pero lo que significan esos 9, 10, 12 ritos que pudieran tener cada una de las tradiciones. Hay algunos que tienen 33, tienen más. Solo están representando estos procesos de la vida del alma hecha hombre y después vuelto otra vez a ser el hombre Dios como tal. Segundo, la procesión funeraria de Osiris como Hectiamentiu por la necrópolis de Abidos. Tercero, el viaje en barca del dios hasta Póker, donde estaba su mitológica tumba, la que fue del faraón Deir.
Cuarto, la noche de vigilia del difunto Osiris, con su posterior regeneración, transfiguración en espíritu y coronación, que es la parte más desconocida y secreta de los misterios, porque recuérdense que de esto no hay escrito, no hay nadie habló nada. Quinto, el retorno gozoso de la imagen del Dios en su templo de hábitos entre la alegría general. Bueno, ahí terminamos las de los misterios de Osiris. Vamos ahora a los misterios de Lucis, que fueron también otros de los que más duraron. Aproximadamente, creo que los cerraron. Estuvieron abiertos hasta aproximadamente el siglo V de nuestra era, donde ya después el emperador los mandó a cerrar todas las escuelas paganas, ¿no? Las tradiciones iniciáticas antiguas. Bien. Esos gráficos que están ahí de los terrenos significa el lugar donde estaban, ¿no? ¿Qué significación tiene? ¿Cuál? Los ruinas, los dos gráficos que tienen unas ruinas ahí. Ah, esos son los restos. Perdón, no es que estaba cerrando los... ¿Lo tienes aquí en la pizarra otra vez? Sí, esas son las ruinas de el templo donde se celebraban los misterios de Lucis, y eso existe hoy en día como tal. Es lo único que queda. Son unas pantallas. Ahora cuando les lea, vamos a ir familiarizándonos un poquitito. Misterios de Lucis. Los misterios eleusianos eran los más famosos y más antiguos de todos los misterios griegos, usualmente excepto los de Samotracia. Estos son los que Platón, casi todos los griegos hablaban más, porque pasaron por ellos. Y se celebraban en la cercanía de la aldea de Eleusis, no lejos de Atenas. Epifanio los hace remontar a los templos de Inachos, 1800 a.C., y fueron fundados, como se expresa en otra versión, por Eumolpo, rey de Tracia, y Hierofante. Se celebraban en honor de Demeter, la Ceres griega y la Isis egipcia, o sea, el principio pasivo femenino madre, receptáculo material de la divinidad, y también que representaban la sabiduría. La fiesta de los misterios empezaba en el mes de Boedromión, en septiembre, época de la vendimia, y duraba desde el día 15 hasta el 22, o sea, los 7 días. Hay que decir que también los ritos estaban relacionados con también las diferentes estaciones del año. Siempre hemos hablado que hay 7 claves, ¿no? Había muchos tipos de claves. Estaban las claves místicas, o sea, las claves espirituales, las claves metafísicas, las claves astronómicas. O sea, cada uno de estos misterios estaba representando diferentes claves como tal. Bien, ahora vamos para el mito. La diosa Demeter originó estos misterios como agradecimiento por haber vuelto a encontrar a su hija Persépone. Esta vida ha sido secuestrada por Hades, el dios de la muerte y del inframundo, y como muestra de agradecimiento, la diosa del grano regaló a la humanidad los cereales, así como los misterios de Lucy. Perséfone no podía permanecer perenne en la tierra de los vivos, pues había comido unas pocas semillas de la granada que Hades le había dado, y aquellos que prueban la comida de los muertos ya no pueden volver. Los ritos. O sea, ¿esto qué significa? Que Perséfone también representaba, digamos que como la época de la primavera. Bien, entonces durante un tiempo ella podía estar teóricamente en el mundo de los vivos, que es cuando también venía la naturaleza, venía el calor, se daban todas las plantas, los cereales y todo eso, y después cuando ella se iba, teóricamente venía el invierno. Eso también forma parte de la tradición, ¿no? Dice, rito. Ay, espérate. Uy. Ok. Los ritos. El ritual comprendía 2 grupos de ceremonias. Los misterios menores, celebrados en la primavera en la localidad de Agra, consistente en ayunos, purificaciones, sacrificios, acompañados por explicaciones a los peregrinos,
y los misterios mayores, celebrados en otoño en la localidad de Eleusis, cuyo momento culminante consistía en la ceremonia iniciática nocturna, donde los peregrinos eran conducidos a la cámara más profunda, el telesteirón, y recibían una pócima, el quiqueón, de la cual solo se sabe que contenía agua con harina de centeno, cebada silvestre y menta. O sea, lo que está hablando aquí es que de alguna u otra manera la mayoría, igual que los hindúes, hablaban del famoso soma, que era la bebida que tomaban los dioses, de la cual se alimentaban, pero también en los ritos iniciáticos hindúes se utilizaba esta bebida. La mayoría de todas estas tradiciones, como inclusive nuestros indios chamáticos, nuestros chamales y todo, parece que sí, que tenían algunos elementos alucinógenos que te permitían hacer un cambio de conciencia, porque fíjate que lo poco que se sabe de todas estas escuelas, todos ellos tenían un contacto directo con los dioses. No era figurado, era una experiencia completamente real. Entonces, producto del estado de purificación que lo llevaban durante varios días, los ritos, lógicamente, de acondicionamiento que hacían los hierofantes como tal, más las sustancias que tomaban, los producían un estado alterado de conciencia que podían tener este contacto con todas estas energías y estas fuerzas de la naturaleza. Los últimos así que después, un poquito donde más esta tradición se mantuvo, fueron los neoplatónicos. O sea, los neoplatónicos utilizaron mucho lo que es la teurgia, que es el contacto directo con esta fuerza, con estas, cómo entrar en contacto directo con estas entidades como tal. Las pitonisas de Delphi, se sentaban en el lugar donde estarían unos vapores. Sí, Juan nos está diciendo que la pitonisa, lo mismo, habían unos vapores que de hecho están los huecos, eso se encuentra hoy en día en Elfo, y que realmente los vapores producían un estado alterado de conciencia, eran unos gases tóxicos. ¿Esos gases los preparaban ellos? Era como... No, eso venía del centro de la Tierra, como tal, y le producía entrar en un estado de trance que ya podía entonces entenderse, comunicarse con los otros planos. Pues más o menos era lo mismo. Aquí ellos tomaban el quiqueón. Esas cosas que se tomaban estaban también en relación directa con el estado de pureza. Porque ahora podríamos decir, bueno, si te tomas una marihuana o una cocaína, también cae en un estado especial. Pero el estado de pureza del ser humano no era el mismo. Claro, ellos también llevaban, toda esta gente antes de entrar en esos ritos recibían un proceso, había varios estados. Estaban los ayunos, las purificaciones y los sacrificios, que eran los misterios menores. Después venían lo que le llamaban los misterios mayores, que de hecho pocos eran los que pasaban los misterios mayores. Solamente los que los hierofantes entendían que estaban más preparados. Más o menos lo mismo pasa con determinadas tradiciones iniciáticas de nosotros, la masonería, los rosacruces. La mayoría de las iniciaciones que hacemos son simbólicas. Le llamamos iniciaciones simbólicas, son las iniciaciones menores. Las iniciaciones mayores ocurren en los planos espirituales como tal. ¿Y a qué se refiere cuando dice sacrificio? No son sacrificios humanos. No, sacrificaban animales casi siempre. Casi todos ellos tenían sacrificios animales. Pero el sacrificio también puede ser algo que tú te impongas como una necesidad. Okay. Al ayuno, por ejemplo, un sacrificio también. ¿No? La palabra sacrificio es muy utilizada. Y posiblemente lo que sucede es que cuando toman al pie de la letra, son cuando ocurren esas cosas horribles de sacrificio de animales y de personas. Por ejemplo, en Mitra sí sé que se mataba, creo que un toro. En los Dilucis creo que también había un toro. Había muchos toros que creo que muchos de los sacrificios utilizaban ese tipo de animal. Y podría ser que recuérdese que el toro representaba la tradición. De hecho, cuando hablamos de los atlantes, representaba la época anterior, la época de Tauro. Como tal, pero también el toro representaba, muchas veces a Zeus se le representaba como un toro, se representaba los poderes materiales, los poderes de reproducción más materiales, como tal.
la fuerza, el vigor que hay en la naturaleza y también en el ser humano. Pues de alguna u otra manera podría ese elemento estar linkeado con el sacrificio de ese animal, ¿no? Dice, o sea, ya vimos que tomaban una pócima, entraban en la parte de la cámara más profunda, que era el telesterión, y recibían una pócima del quiqueón, el cual se sabe que contenía agua con harina, con centeno, cebada de silvestre y menta. Esta era la parte más reservada de los misterios, y aquellos que eran iniciados tenían prohibido hablar de los sucesos que allí tenía lugar. Nada ha podido llegar a saberse de lo que acontecía en esta ceremonia nocturna. La procesión comenzaba en el Cerámico, el cementerio ateniense, y la gente caminaba hasta el Eleusis siguiendo el llamado camino sagrado, balanceando ramas de trigo, que llamaban los bachoi, por el camino. Mientras caminaban, gritaban obscenidades en conmemoración de Yambé, o Baubo, una vieja que, contando chistes impúdicos, había hecho sonreír a Demeter cuando ésta lloraba la pérdida de su hija. Tras llegar a Eleusis, había un día de ayuno en conmemoración al que guardó Demeter mientras buscaba a su hija Perséfone. El ayuno se rompía para tomar una bebida especial de cebada, menta, polio llamada quiqueón. Posteriormente, los iniciantes entraban en una gran sala llamada Telescom, recinto con 8 gradas de asientos para los iniciados, donde les eran mostradas las sagradas reliquias de Demeter. Esta era la parte más reservada de los misterios, ya que los que eran iniciados tenían prohibido hablar jamás de los sucesos que tenían allí. Les voy a enseñar, ve, aquí están los asientos, ¿ven los asientos aquí? Ay, no sé qué pasa hoy. Ven aquí los asientos. Oye, ¿se me está escuchando por ahí? ¿No se escucha? Bien. Entonces, los sacerdotes eran los que revelaban las visiones de la Sagrada Noche, consistente en un fuego que representaba la posibilidad de la vida tras la muerte y varios objetos sagrados. Otros afirmaban que esta explicación resulta corta para explicar el poder y la longevidad de los misterios y que las experiencias debían haber sido internas, provocadas por un ingrediente fuertemente psicoactivo contenido en este quiqueón. Había 2 dones que Demeter concedía: el trigo como base de la vida civilizada y los misterios que guardaban la promesa de las mejores esperanzas para una vida futura, más feliz y próspera. Pero era la vida después de la muerte. El iniciado recibía el don de la vida eterna, de la bienaventuranza en el más allá, en su camino sagrado al otro mundo. Además, se le otorgaba el sentido de ver en su interior la contemplación de la verdad. Acuérdense que todas estas tradiciones lo que hablaban era el alma humana en su proceso de transmigración y hablaban lógicamente de la vida eterna. Quizás el pueblo que más estamos relacionados con eso eran los egipcios. Toda su vida de un egipcio desde que nacía era la preparación de su muerte para su vida eterna, ¿no? Como tal. Pero todas las tradiciones iniciáticas de estos pueblos también hablaban lo mismo, porque quizás no lo expresaban tanto en su vida diaria como era la tradición egipcia. Todo era la preparación de su vida, cada cosa que hacían era en función de cumplir los 42 preceptos de sagrados de los egipcios. No matarás, o sea, un día se los puedo leer cuáles eran los 22 preceptos que ellos tenían que seguir los egipcios para lograr lo que ellos llamaban la inmortalidad. Eso es para cualquier egipcio, para el sencillo, el constructor. Sí, todo esto. sí, exactamente. No, esto es lo que estaba buscando un egipcio. De hecho, yo lo leí hace poco. Pero ahora no sé si tendría que buscarlo por aquí. Los 42 preceptos que los que cargaban las piedras tenían derecho a su vida. Sí, ya después algo nos llegó, o sea, un poquitito en la tradición hebrea, nos llegan los 10 preceptos, pero solamente son una síntesis de estos 42 que tenían los egipcios. Por eso es que la tradición egipcia es muy antigua, como tal. Estos 10 están metidos dentro de la tradición un poco de los 42, pero eran mucho más grandes, la de los
los 42 que tenían los egipcios como tal. Tendría que buscar por aquí, pero bueno. Entonces dice, simbolismo ahora de este mito. Historia del mito. Perséfone, hija de Ceres, estaba cogiendo flores en un campo hermoso. Fue raptada por Plutón. Recuérdate que Plutón es Hades, el dios de la muerte, ¿no? La llevó a su palacio subterráneo donde la obliga a convertirse en su reina. Significado de esto. Perséfone es el alma humana, la psique espiritual que habita en los mundos superiores, plena, viva y feliz. Al caer en los mundos físicos, pierde su libertad y se llena de sufrimiento. Fíjate qué lindo el significado, ¿no? Como tal. Romantizado. Aquí vemos algunos de los pocos escenas que hay de los misterios. Recuérdate que prácticamente no hay nada escrito. Solo se habla de que Platón, creo que en uno de los escritos, ahora no me acuerdo en cuál, habla de que ellos veían a los dioses, de verdad. Era una alegoría. Historia del mito del misterio mayor. Ceres, la madre de Perséfone, deambula por el mundo buscando a su hija raptada. Portaba 2 antorchas. Una es la intuición y la otra la razón como ayuda en su búsqueda. La encuentra cerca de Eleusis y en pago enseña al pueblo a cultivar el grano de trigo que era sagrado para Eva y funda los misterios. Ceres comparece ante ante Plutón, el dios de las almas de los muertos, y le suplica que permitiese a su hija Perséfone a regresar. Al principio, este se niega, ya que Perséfone había comido un trozo de la granada, el fruto de la mortalidad. Finalmente, acepta que viviera en el mundo superior la mitad del año y la otra mitad en el Hades. Por eso también está relacionada con los periodos de invierno y de verano. ¿Bien? Significado. El alma humana, después del paso, que es Perséfone, después del paso por el mundo material, de limitación e ignorancia, se eleva mediante ¿quién? Las 2 antorchas, la intuición y la razón, a su mundo espiritual, su verdadera casa. También puede representar que por ella, por el día, en vigilia, el alma humana está encerrada en su mundo material, pero al dormir viaja a su casa, donde reflexiona de sus experiencias. Había, de los oficiales, eran 7 en total. Había un hierofante masculino y otro hierofante femenino. Había un portador de antorcha masculino y otro femenino. Había un heraldo y los encargados del altar masculino y femenino. Se admitían tanto a mujeres como niños. En la ceremonia, los candidatos que no poseían el conocimiento se presentaban desnudos. Primero se les daba la piel de un animal y después de iniciados una prenda consagrada que simbolizaba la enseñanza filosófica, o sea, eran los 3 grados. Por los neófito, ya estaba iniciado y después maestro, ¿no? Entonces, más o menos como es la tradición. Durante la ceremonia se atravesaban 2 puertas. La primera hacia abajo, hacia los mundos inferiores, significa el nacimiento a la ignorancia, o sea, a los mundos materiales. El alma cuando va bajando en su proceso de meterse en los mundos materiales para vivir las experiencias. Y la segunda hacia arriba, hacia una habitación iluminada con las estatuas de Ceres. El mundo superior, casa de luz y de la verdad. Eso es después el proceso hacia arriba. Ok, ya terminamos esto. Los misterios de Isis, ahora vamos a los misterios, ya son los misterios dionisíacos.